Buenas noches, compañeros. Vamos a iniciar nuestra exposición en esta oportunidad hablando sobre la NIC 12, el cual nos habla sobre impuesto a las ganancias. Somos el grupo número 1, integrado por Belsi Marroquín, Carlos Paz, Carlos Santamaría, Dardania Contreras, Linda Palencia, Luis Rojas y un servidor de ustedes, Reynold Miranda. La norma inicia presentándonos su objetivo, el cual es prescribir el tratamiento contable de los impuestos a las ganancias. El alcance de esta norma también va relacionado a que debe aplicarse en la contabilización del impuesto a las ganancias. Para ello la norma nos presenta una serie de definiciones. Hablando sobre la ganancia contable, es aquel importe que se determina sobre un periodo contable. La ganancia fiscal también es aquella ganancia que se determina de acuerdo a bases fiscales de un país. El gasto o ingreso son aquellos rubros que se involucran o intervienen para determinar la ganancia de una entidad. El impuesto corriente es el importe que debe pagar la empresa en un periodo contable. Los pasivos por impuestos diferidos son aquellas obligaciones que debe cubrir la empresa en un futuro, y los activos por impuestos diferidos son aquellos derechos al cual la empresa o la entidad va a tener derecho a deducir en el futuro. Cuando hablamos de las bases fiscales, tenemos la base fiscal de un activo y la base fiscal de un pasivo. Y estas bases son aquellos rubros del cual se va a tener el derecho de poder deducir en el futuro. Muchísimas gracias por su atención. Continuando con la presentación, vamos a hablar un poco sobre el reconocimiento de pasivos y activos por impuestos diferidos. Vamos a hablar que la norma dice que están las diferencias temporarias. Nos indica que esto se va a reconocer como un pasivo según su naturaleza fiscal, y la diferencia que haya será una diferencia temporaria. La norma tiene unas excepciones que son el reconocimiento inicial de la plusvalía o el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en transición. Y este tiene dos tipos: los que no sean una combinación de negocios y que en el momento de la transacción no afecte a la ganancia o a la pérdida. También habla sobre la combinación de negocios, que los son activos identificados y adquiridos pasivos asumidos por una combinación de negocios, y estos se van a reconocer según su valor razonable a la fecha de la adquisición. También nos habla sobre los activos contabilizados por su valor razonable. En esta la NIF requiere que ciertos activos se vayan a contabilizar según su valor razonable y que sean revaluados. Un ejemplo podemos verlo en la NIC 16, propiedad, planta y equipo. Nos refiere a la NIC 38 con activos e intangibles, a la NIC 40 con propiedades de inversión, a la NIF 9 con instrumentos de financiación y la NIF 16 arrendamientos. También nos habla sobre las plusvalías, y las plusvalías es la combinación de negocios y se van a medir como el exceso apartado sobre lo siguiente: 1. Sobre la contraprestación; 2. Por el importe de cualquier participación; y 3. La combinación de los negocios. También vamos a estar hablando sobre el reconocimiento inicial de un activo o pasivo, que dice que va a surgir es una diferencia temporaria si, por ejemplo, una parte o toda la parte del costo de un activo no es deducible para efectos fiscales. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado, compañeros. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar un poquito de las diferencias temporarias deducibles. Aquí la norma nos indica que se reconocerá un activo por impuestos diferidos por causa de todas las diferencias temporarias deducibles. En la medida que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esa diferencia temporaria deducible, salvo que el activo por impuestos diferidos aparezca por causa de reconocimiento inicial de un activo o un pasivo. Un ejemplo de esto sería que una entidad reconoce una obligación de pago por importe de 100 derivada de la provisión por garantías de productos vendidos. El importe de la provisión dotada no es deducible a efectos fiscales hasta que la entidad pague las correspondientes reclamaciones.
Pues en la plusvalía nos indica que si el importe de libros de la plusvalía que surge en una combinación de negocios es menor que la base imponible, la diferencia da lugar a un activo por impuestos diferidos. En el reconocimiento inicial de un activo o un pasivo nos indica la norma que un caso donde aparece un activo por impuesto diferido tras reconocimiento inicial de un activo es cuando la subvención del gobierno relacionada con el mismo se deduce del costo para determinar el importe en libros del activo en cuestión, pero sin embargo no se deduce para efectos del importe depreciable fiscalmente. Noches, licenciado compañeros. Continuando con la presentación, la NIC 12 nos habla de las pérdidas y créditos fiscales no utilizados. También nos dice que se va a reconocer un activo por impuestos diferidos siempre que se puedan compensar con las ganancias fiscales de periodos posteriores, pérdidas o créditos fiscales que no hayan sido utilizados hasta el momento pero solo en la medida en la que sea probable la disponibilidad de ganancias fiscales futuras. Aquí nos habla de los mínimos utilizados para reconocer los activos por impuestos diferidos. Estos van a surgir de las diferencias temporarias deducibles y esto la empresa va a tener sus historiales de todas las pérdidas recientes que tengan y nos va a indicar cómo se va a proceder a reconocer el activo por impuestos diferidos surgidos por pérdidas y créditos fiscales no utilizados. También nos habla de la reconsideración de activos por impuestos diferidos reconocidos, de las inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas y participaciones en negocios conjuntos. La de reconsideración de activos, pues aquí nos va a decir que al final del periodo sobre el que se informa, una entidad evaluará nuevamente los activos por impuestos diferidos no reconocidos y ahí nos va a decir que en el momento que la empresa proceda a registrar un activo de esa naturaleza y que anteriormente no sea reconocido, siempre que sea probable que las futuras ganancias fiscales permitan la recuperación del activo por impuestos diferidos y por las inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas y participaciones en negocios conjuntos. Nos da unos ejemplos de cuáles no son las que no surgen por esas diferencias y aquí nos dicen que las de existencia de ganancias no distribuidas en las subsidiarias, sucursales y asociadas o negocios conjuntos y las de las diferencias de cambio cuando la controladora y la subsidiaria estén en situaciones diferentes en diferentes países y por la reducción en el importe en vivo de las inversiones en una asociada como consecuencia de haber disminuido el importe recuperable de la misma. Muchas gracias. Continuando con la medición, los activos y pasivos por impuestos corrientes o diferidos se miden usualmente empleando tasas y leyes fiscales aprobadas. En casos de que se apliquen diferentes tasas impositivas, según la ganancia fiscal, los activos y los pasivos por impuestos diferidos se medirán utilizando tasas promedio. Una evaluación fiable del importe descontado de los activos y pasivos por impuestos diferidos exigirá plantear la distribución en el tiempo de cada diferencia temporaria. En muchos casos, esta distribución es impracticable o altamente compleja de realizar, brindando un resultado difícil de aplicar. Continuando con el tema de la medición, la norma nos indica que el importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a una revisión al final de cada periodo sobre el que se informe. La entidad debe estimar si es probable que disponga de suficiente ganancia fiscal en el futuro o si esta ganancia fiscal disminuirá o aumentará, y en ese caso el activo también debe aumentar o disminuir según sea el caso. La norma nos habla acerca de reconocimiento de impuestos corrientes y diferidos. Para ello existen partidas reconocidas en el resultado y partidas reconocidas fuera del resultado. El impuesto corriente y el impuesto diferido se debe reconocer como ingreso o gasto y se incluirá en el resultado del periodo, excepto en algunas transacciones o sucesos que se reconocen en el mismo periodo o en otro diferente fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en patrimonio y en una combinación de negocios. También existen partidas reconocidas fuera del resultado
Para esto, la norma nos habla y nos da algunos casos, por ejemplo, cuando se dan las transacciones de la conversión de estados financieros en moneda extranjera, si nosotros reconocimos en su momento en otro resultado integral, debemos de volver a reconocer en otro resultado integral este caso. Igual, si lo reconocimos directamente en patrimonio, debemos de volver a reconocerlo directamente en patrimonio. La norma nos habla acerca de impuestos diferidos que surgen de una combinación de negocios. Esto es porque en algunos casos se pudiera dar que en el caso de la combinación de negocios existan diferencias temporarias y los impuestos corrientes diferidos surgidos de pagos basados en acciones se pueden dar porque debido a las diferentes jurisdicciones que hay diferencias fiscales que la entidad puede obtener alguna deducción fiscal, por ejemplo, en el caso de que esta remuneración sea pagada en forma de acciones. En las operaciones discontinuadas, el gasto por impuesto relativo. El importe de las consecuencias en el impuesto sobre las ganancias de los dividendos para los accionistas de la entidad que hayan sido propuestos o declarados antes de los estados financieros. Así también una combinación de negocios de la entidad es la que produce un cambio en el importe reconocido en un activo por impuestos diferidos anterior a la adquisición.